Lóbulos cerebrales. El ser humano tiene la capacidad de recibir estímulos o información y asimismo de reaccionar a estos. El ser humano cumple diferentes tareas que con la ayuda de los sentidos los estímulos son recibidos y captados. Todas estas funciones sensoriales y motoras tienen origen en el encéfalo, el cual hace parte del sistema nervioso central. Este se divide en el cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Parte del cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. En estos se distinguen zonas llamadas lóbulos, los cuales se encuentran en ambos hemisferios. El ser humano tiene principalmente 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Pero se dice que también cuentan con un quinto lóbulo, llamado la ínsula. Estos lóbulos hacen parte de la corteza cerebral y trabajan en armonía, conectados y compartiendo información constantemente. A pesar de esta armonía, cada lóbulo tiene características, funciones y ubicación diferente y propia, pero estas funciones se llevan a la par las unas con las otras. Cada lóbulo consta de áreas funcionales primarias y asociativas, las cuales se especializan en la recepción e interpretación de la información sensorial y en la ejecución de las actividades motoras. Gran parte de la corteza cerebral corresponde a la corteza asociativa. Estas áreas secundarias se encargan de codificar la información recibida en las áreas sensoriales primarias. De igual manera, son parte responsable de la realización de las actividades motoras. Lóbulo occipital. Este ocupa el polo posterior del cerebro y es el menor de los 4 lóbulos. Limita con el lóbulo temporal por su parte inferior y con el lóbulo parietal por su zona anterior. Su función consiste en el procesamiento de la información visual, lo que quiere decir que tiene un papel fundamental en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. Según Brodmann, el lóbulo occipital se divide en 3 áreas. Área 17. Esta corresponde al córtex visual primario. Aquí se recibe la información e identifica del estímulo como el color, la luz o movimiento. Área 18. Es un área visual secundaria relacionada con la elaboración y la síntesis de la información visual. Está constituida por numerosas fibras interhemisféricas que conectan ambos hemisferios. Área 19. Esta, junto con el área 18, forman el área de asociación visual. Esta consta de abundantes conexiones con otras regiones de los hemisferios. Patologías relacionadas. Escotoma. Se caracteriza por la pérdida total de la visión en la zona correspondiente al campo contralateral de ambos ojos, tras lesiones en la corteza visual primaria, que generalmente son la consecuencia de accidentes vasculares agudos. Ceguera cortical. La ceguera completa es consecuencia de la destrucción total de las áreas visuales primarias situadas en torno a la cisura calcarina, o más frecuentemente por lesiones o por una lesión de las radiaciones ópticas. Agnosias visuales. La lesión de las áreas asociativas del lóbulo occipital, área 18 y 19 de Brodmann, producen agnosias visuales, que se caracterizan por la incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista sin que exista déficit sensorial que lo justifique. Alucinaciones visuales. Ciertas lesiones del lóbulo occipital pueden causar alucinaciones e ilusiones visuales. Lóbulo parietal. Se encuentra situado en la zona posterosuperior de la corteza cerebral, bajo el hueso craneal homónimo. Por su zona anterior limita con el lóbulo frontal y por la posterior con el lóbulo occipital, mientras que por su parte inferior la prolongación de la cisura de Silvio establece su límite con el lóbulo temporal. Su función tiene que ver con el procesamiento somestésico, lo que quiere decir que es la capacidad sensorial para identificar las sensaciones corporales. Su superficie se divide en la zona anterior, que corresponde a la corteza somatosensorial primaria, que son las áreas 1, 2, 3 y 43 de Brodmann, y por una corteza
somatosensorial secundaria, ayudando a procesar la información de la corteza somatosensorial primaria, que son las áreas 5 y 7 de Brodmann. Encontramos funciones relacionadas con el sentido del gusto. Los receptores gustativos situados en la superficie de la lengua transmiten la información sensorial hasta la corteza parietal. Control motor. Aunque las competencias motoras del lóbulo parietal son muy limitadas, dispone de algunas conexiones con estructuras subcorticales, participando en la ejecución de movimientos gruesos como caminar y correr, entre otros. Esquema corporal. El esquema corporal es la imagen mental elaborada y compleja de nuestro cuerpo que se realiza a través de las diferentes experiencias. Memoria, que tiene que ver con la memoria sensorial a corto plazo. Orientación espacial, es el reconocimiento del propio cuerpo como el reconocimiento del entorno. Cálculo. Se considera que las áreas 39 y 40 del lóbulo parietal son el centro más importante para la realización de las operaciones numéricas. Patologías relacionadas. Anestesia en el lado opuesto del cuerpo. Síndrome de Hertzmann. Esto es causado por lesiones en el área 39 del hemisferio izquierdo. El sujeto puede llegar a presentar acalculia, agnosia digital, desorientación de la derecha e izquierda, agrafía, entre otros. Síndrome de heminegligencia. Afectación atencional que afecta el espacio opuesto a la localización de la lesión. Apraxias. Incapacidad para realizar movimientos específicos. Lóbulo temporal. Comprende todo el territorio situado por debajo de la cisura de Silvio y su prolongación. Este limita con el lóbulo occipital y parietal por su zona posterior. Esta región se destaca por la presencia de los giros temporales, superior, medio e inferior, donde se encuentra el área Herschel, también conocida como corteza auditiva primaria. Funciones relacionadas con audición. La circunvolución de Herschel, que corresponde a las áreas 41 o 42, contiene las zonas auditivas primarias, que son responsables del procesamiento sensorial de los estímulos auditivos procedentes del oído interno. Memoria. Las zonas internas de este lóbulo, especialmente el hipocampo y las estructuras adyacentes, son los principales centros de registro mnémico, permitiendo el archivo de la información a corto plazo para facilitar la consolidación de la memoria. Lenguaje comprensivo. El área 22 corresponde anatómicamente a la zona donde se sitúa el área de Wernicke, que es el principal centro del lenguaje comprensivo. Regulación emocional. Es responsable de añadir propiedades connotativas o emocionales a los estímulos, asociando propiedades efectivas a estímulos particulares. Se relaciona con el sistema límbico. Patologías relacionadas. Trastornos auditivos. Las lesiones de la corteza auditiva primaria en casos leves puede producir dificultad para discriminar sonidos aislados o discriminación defectuosa de sonidos presentados simultáneamente. Lóbulo frontal. Está situado en el polo anterior del cerebro, siendo el de mayor extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que regula todas las funciones cognitivas superiores. Las áreas de Brodmann que están ubicadas en esta zona son las 4, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46 y 47. El lóbulo frontal se divide en dos partes, la corteza motora y la corteza prefrontal. La corteza motora tiene como función básica el control de las actividades motoras voluntarias, incluido el lenguaje expresivo y la escritura. Estas se dividen en tres áreas: la corteza motora primaria, la corteza premotora y el opérculo o área de Broca. La corteza prefrontal es la responsable del control último de la cognición, la conducta y las actividades emocionales, lo que recibe la denominación de funciones ejecutivas. Esta también se divide en tres áreas: el área dorsolateral, el área singular o cingulada y el área orbitaria. Algunas funciones son la función ejecutiva, la inteligencia, la atención, la memoria, lenguaje, control motor y regulación de la actividad emocional. Patologías. Síndrome bisejecutivo.
Las lesiones del lóbulo frontal provocan dificultad para el control del pensamiento, lentificando los procesos cognitivos y motores y alteraciones en la capacidad para regular las respuestas emocionales. Para concluir, veremos el quinto lóbulo cerebral, la ínsula. También considerada como el quinto lóbulo cerebral, es una estructura de la corteza cerebral situada en la profundidad de la cisura de Silva. Forma parte de un centro de conexión entre el sistema límbico y el neocórtex. Funciones. Sus funciones se relacionan a procesos básicos y superiores que tienen que ver con el pensamiento abstracto y toma de decisiones, entre otras. De esta forma concluimos la exposición sobre los lóbulos cerebrales. Muchas gracias.